Es tiempo de compartir experiencias desde el corazón de las escuelas. Una de las tendencias crecientes en educación se enfoca en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Y para hablar de esto, hay dos administradores escolares y expertos en esta materia que se unen a nosotros hoy. Dada la importancia de este tema, este foro académico será realizado en español y es por eso que voy a presentar a los expertos del panel en español también, pero recuerden que si prefieren escucharnos en inglés o portugués, pueden cambiar el idioma en cualquier momento. Sinara Madaloso es psicopedagoga y profesora básica licenciada en educación. Cuenta con un diploma en gestión y liderazgo en la UC, diploma en neurociencias aplicada a la educación UDD, es coach organizacional integral y ejecutiva y magíster en coaching internacional. Durante su carrera ha liderado por más de 12 años áreas de gestión de personas como directora de la escuela Albert Schweitzer. Y Arnaldo Canales es el director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, impulsor de la Ley de Educación Emocional en Chile y América Latina. Es magíster en educación emocional, es ingeniero en comercio internacional, es formador por más de 20 años en didáctica y emociones en programas educativos con niños y jóvenes en riesgo social. Arnaldo tiene dos grandes amores en su vida, que son Isidora y Agustín. Sus hijos... es futbolero, es soñador, así que Sinara y Arnaldo, quiero darles una muy cordial y cálida bienvenida a este maravilloso foro de desarrollo socioemocional en la educación. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Sí, muy contenta. Buenísimo. Cuéntenos un poco sobre algunos de los proyectos en los que han trabajado y en los que han implementado procesos de desarrollo socioemocional que ustedes consideren casos de éxito. ¿Nos podrían contar cada uno sobre uno? Me gustaría arrancar con Sinara, con quien ya tuve la oportunidad de conversar y me encanta volver a ver. Sinara, hablemos de un primer caso de éxito por tu lado. Bueno, el caso de éxito que tenemos en la escuela donde yo participo desde hace 15 años. Entonces, ha sido un éxito importante dentro de un contexto de vulnerabilidad y hemos logrado implementar muchos proyectos y ha dado resultados y cambios desde la comunidad. Y nosotros vamos a hablar en un ratito respecto a cada uno de esos espacios. Y por el lado el lado, me gustaría saber cuál es ese caso de éxito. Arnaldo. Sí, bueno, para nosotros es muy importante, entendiendo que este gran evento que están hoy día viendo muchos docentes, muchos directores en toda América Latina, tiene que ver un poco con el caso de éxito, primero por un tránsito, por un proceso. Y me gustaría compartir un poco de esta información para que los docentes que no conocen un poco del aprendizaje socioemocional lo puedan entender, ¿ya? Ahí voy a compartir un poco esta pantalla para explicar un poco el contexto y darme 5 minutos para esbozar la importancia que tiene. Sin duda la pandemia vino a darle la importancia que el mundo emocional hoy día estamos viendo. Vino finalmente la pandemia a sacarnos el velo a nuestra sociedad. Nos encontramos con una sociedad sin duda que empezamos a vivir conflictos de aislamiento, donde los niños no pudieron salir más a jugar con sus amigos, donde nos encontramos con adultos mayores encerrados en sus casas, donde el abandono, la soledad y la tristeza son las 3 emociones, por ejemplo, que menos regulan los adultos mayores. Nos encontramos con la violencia, comportamientos disruptivos que pasan por no reconocer mi mundo emocional, no me regulo, por lo tanto, mi comportamiento y conducta asociado a esa emoción, soy incapaz de trabajarlo. Nos encontramos también, y eso probablemente le pasa a muchos docentes, con el teletrabajo, es decir, somos padres, somos madres, somos hermanos, somos también preocupadas de nuestros maridos, de nuestra esposa, pero además tenemos que trabajar. Vivimos también de este agobio laboral que todos en distintos ámbitos estamos viviendo. Además empezamos a convivir con los estudiantes que también apagan sus cámaras, les cuesta mucho interactuar. Entonces, frente a esto, nos encontramos con un docente que necesita también entender la importancia que tiene el aspecto del aprendizaje socioemocional en este sentido.
sin duda acá tenemos un escenario propicio para poder sensibilizarlo respecto a estos casos de éxito que vamos a comentar con Sinara. Porque efectivamente, si vamos a la génesis de los problemas que hoy día tenemos como sociedad, vamos a entender que gran parte de los problemas y los comportamientos disruptivos que mencionaba nacen de una carencia emocional. Fíjense, solamente un dato. El año pasado en Chile, que tenemos una población de no más de 20 millones de habitantes, hubo más de 1.800 suicidios, de los cuales 700 y fracción eran adultos mayores y más de 600 eran jóvenes entre 15 y 23 años. Me gustaría preguntarle y que se hagan la pregunta, ¿por qué un joven de 15, 16, 17 años pierde su vida? Porque pierde la esperanza. Una persona que se termina quitando la vida es porque pierde la esperanza. No encuentra ni en sus padres, ni en sus profesores, ni en sus redes de contención, ni en un cofre en él mismo las respuestas frente a las adversidades que vive. Y ahí es donde tenemos que entender la importancia que tiene este aspecto socioemocional. Y aquí hacemos siempre esta reflexión con respecto a este triángulo que es tan importante, que es el sentir, es decir, verbalizo la emoción, le pongo nombre. Solamente un datito muy breve. En promedio, los adultos no reconocemos más de 4 emociones. Una persona, un profesor que debería trabajar el mundo emocional, debería al menos reconocer 35 emociones. Después viene el pensar, es decir, cuando le damos una respuesta a través de lo que nosotros tenemos que entender como una respuesta eficiente a mi mundo emocional. En el contexto, será un buen momento para actuar, analizo la situación para finalmente actuar. Por lo tanto, frente a esto, y Sinara también lo puede de alguna manera expresar dentro de lo que ya se ha hecho en la escuela acá en Santiago, que yo también voy a posar un poquito el contexto, de entender la importancia que tiene esto. El aspecto socioemocional en este aprendizaje para trabajar estos casos de éxito necesita primero este aspecto, conocer de qué estamos hablando y la importancia que tienen todos los ramales de la sociedad. No sé si Sinara complementaba un poco lo que yo estoy diciendo. Sí, en el contexto donde trabajo con un alto índice de vulnerabilidad, son como 98% de vulnerabilidad de nuestros niños, con grandes problemas a nivel de conducta, de vulneración, de falta de propósito, de perspectiva, hacer un espacio seguro y un espacio donde sea visible el ser humano, tanto al que acompaña como al que es recibido es fundamental. Entonces, el sello de que nosotros hacemos en la escuela es justamente eso, hacer visible al otro, y que el otro se sienta acogido, seguro, para poder aprender y ser reconocido también desde sus emociones, sus alegrías, sus perspectivas, sus quereres. Ese es el foco que nosotros tenemos desde la formación, tanto de nuestros profesionales como de nuestros estudiantes y los apoderados. Eso. Así es, y yo solamente agregaría dice Sinara, con respecto al reconocimiento de este mundo emocional, al validar la emoción, a legitimarla y aceptarla. Todas las emociones aportan valor a nuestra vida, tendrán algunas luces y otras sombras, algunas pueden ser un poquito más obstaculizadoras de nuestro bienestar, pero todas tenemos que legitimarla. Por ejemplo, la rabia es la emoción de la justicia, la que pone límite. Si yo veo a un niño con rabia, es una necesidad probablemente insatisfecha de este niño. Y ahí es donde viene un poquito lo que queremos ahora de lleno responder en tu pregunta que nos decía con respecto a la evidencia. Bueno, ¿cómo se hace esto en la escuela? Y aquí quiero nuevamente compartir lo que nosotros hicimos también en Chile con respecto al trabajo que presentamos cuando me presentaron con el proyecto de ley de educación emocional. Y aquí quiero manifestar que para nosotros fue un desafío tremendo cuando partimos con este proyecto en Chile, porque una de las cosas que a mí me pasó particularmente fue que cuando nosotros presentamos esto en el Parlamento chileno, en la Comisión de Educación en el año 2018, un diputado me dijo: Arnaldo, no vengan a la Comisión de Educación a hablar de educación emocional si no traen evidencia. No vengan a hablar de Finlandia, no nos interesa saber de Noruega, de Dinamarca, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda. Queremos un caso que sea real y que sea aplicable en Chile.
Y en ese sentido quiero comentarte que cuando presentamos la evidencia en nuestro país, presentamos efectivamente el caso que donde Sinara hoy día es directora, que va a ahondar un poco en eso, y que quiero darte el contexto para que los docentes y todos los profesionales de la educación que están viendo este seminario, este congreso, pueden entender. El colegio Albert Schweitzer es un colegio que tenía 16 años, tiene hoy día ya casi 18 años, tenía 250 estudiantes, un índice de vulnerabilidad del 95%. Fíjense que este colegio se construyó en un basural. El promedio de escolaridad de los padres de estos estudiantes en promedio no alcanzaba más de 9 años. Había un alto nivel de delitos con mayor connotación social en la región metropolitana de Chile, en la capital de nuestro país. Esta zona, que se llama Bajos de Mena, era la comuna con mayor deserción escolar en Chile, en la región metropolitana. La drogadicción estaba presente en el 52% de los hogares. Y muchos números no ayudaban a que esto efectivamente aportara. Bueno, y ellos hicieron un trabajo de neurociencia social, educación emocional, cambiaron las prácticas y lograron ser elegidos por la Subsecretaría de Educación en Chile como uno de los mejores colegios en práctica innovadora. No solamente en el desarrollo de estas habilidades en los docentes y cómo lo aplicaban con los niños, sino además, lo más importante que a muchos les interesa, mejoraron los resultados. Que nosotros tenemos el CINCE, que es este sistema de medición que tenemos en Chile, que mide la calidad de la educación. Y eso sin duda, ahí Sinara, puedes ahondar un poco más en cómo se hizo esto, y cuando nosotros, bueno, de alguna manera nosotros ya lo hemos conversado, que efectivamente esto se puede aplicar no solamente en escuelas públicas, en particulares subvencionados, como se dice en Chile, sino también en entornos de riesgo psicosocial vinculados a veces donde tenemos todos los datos en contra, pero se puede hacer. Así que no sé, Sinara, si complemento un poco lo que yo estoy comentando. Bueno, gracias, Naldo. Como Arnaldo habló, nosotros construimos nuestra escuela arriba de un basural, un relleno, no sé si así se dice en castellano. Y el propósito era recoger o recibir a todos los niños del sector que las escuelas desechaban como un desecho. ¿Por qué? Porque no cumplían con las normas o exigencias que la escuela necesitaba. Y nosotros nos recibimos. Donde los demás vieron un basural, nosotros vimos una escuela. ¿Qué les parece? Donde nosotros pensamos que los niños pueden ir. Y en ese sentido, nosotros focalizamos nuestro quehacer en ese objetivo. Al principio nos llamaban como un manicomio. Había un manicomio cerca, donde ahí solo iban los locos. Después, y nosotros, yo eso quería decir a ustedes, siempre yo tuve la intuición de tener un objetivo. Sí podemos hacer los cambios, basta querer. El propósito en la vida es fundamental para lograr tus objetivos. Entonces, de una escuela donde iban los locos, donde los niños corrían en el techo, ¿verdad? Donde la gente pasaba la calle y recibía un yogurt en la cabeza. Donde yo recibí piedras porque la gente no quería que nosotros siguiéramos. Pasamos a una escuela donde era un hospital. ¿Hospital, Sinara? Sí, un hospital donde los niños venían, se mejoraban, pero se iban. ¿Por qué se iban? No querían contaminarse con la manzana podrida. ¿Qué les parece? Y en ese sentido, pasamos del hospital a una escuela de aprendizaje, donde la gente quiere quedarse, donde los niños aprenden y se sienten orgullosos de su escuela y orgullosos de sus compañeros. Hay un cambio de paradigma importante. ¿Y qué cosas incluimos? Protocolo neurocientífico. Desarrollamos un propósito como comunidad. Protocolo emocional. Y trabajamos en el cuidado del profesor, en el cuidado del niño y el cuidado de los apoderados. Esos son algunos aspectos que nosotros hemos incorporado. Pero trabajamos desde la comunidad. Nosotros sentamos y conversamos, porque trabajamos con una tribu que se protege, que se cuida
y quieren un bien común, que es la felicidad de cada uno y la pasión por aprender. Bueno, ¿Cuánto tiempo? Yo tengo una pregunta, yo quiero preguntar cuánto tiempo toma esa implementación estratégicamente hablando, entendiendo lo que acaba de mencionar relacionado con el propósito como una fuente muy importante de trabajo y de desarrollo de esa estrategia, ¿no? Usted decía que sin propósito pues es muy complicado hacer cosas en la vida. Cuando se tiene el propósito y usted dice sí se puede hacer, ¿cuánto le toma hacerlo? Eso fue cuando mira, yo asumí liderazgo en 2012, la escuela ya venía... Sinara, dale. ¿Sí? ¿Yo? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bien, yo asumí el liderazgo en 2009 y la escuela venía de 2003. Y en ese sentido, cuando asumí eso, había una resistencia por parte de la comunidad de profesores, porque tenían una visión más bien asistencialista. Dejamos los niños, estamos cuidando a los niños porque los niños tienen que sentirse cómodos y después ellos van a insertarse en el medio, pero no había un propósito. Entonces, a partir de que implementemos el propósito, que fue, primero, trabajar con los profesores 2012, como 2014, tuvimos una reunión de equipo donde juntamos cada integrante de la comunidad, más de uno, por supuesto, los apoderados, los niños, los profesores, los auxiliares, los guardias, y dijimos, ¿qué queremos? Primero, desde lo apreciativo. ¿Qué hay de hermoso en nuestra comunidad? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son las cosas que más valorizamos? Y buscamos acciones juntos para mejorar eso. Entonces, hay un lineamiento con todos, hay ese río que va con todos. Y ahí, de 2013, 14, que fue la 14, 15, 3 años que nosotros hicimos los cambios, salimos la peor escuela a nivel nacional de resultados de aprendizaje. Salimos en la noticia CNN y luego pasamos a ser la mejor escuela de prácticas. ¿Por qué? Porque miramos hacia adentro. Vimos cada uno de nosotros que somos parte de esa tribu que construye sellos, que late, que siente, que necesita, que vislumbra algo mejor para todos. Así es. Yo agregaría, complementando lo que dice Sinara, detrás de esto tiene que haber mirar el PI desde este plan educativo institucional con una mirada también a largo plazo. Esto no es un taller de 10 horas, de 20 horas, de 40 horas. La educación emocional como aprendizaje vital para el desarrollo humano, para desarrollar este sentir emocional y el desarrollar mis competencias emocionales y en la construcción de competencias socioemocionales, requiere necesariamente que sea sistemático, continuo y permanente. Por lo tanto, ahí la estrategia, y lo menciona Sinara, pero quiero reforzar algunos aspectos. El rediseño institucionales. ¿Cuáles son los sellos que tiene la institución educativa? Generar una cultura organizacional desde la mirada socioemocional. Porque esto no solamente es instrumental hacia el niño. ¿Cómo está el mundo emocional de los adultos? ¿Cómo es la relación entre los colegas, entre los pares? El trabajo en equipo, la escucha activa, la asertividad, cómo resuelve sus conflictos, cómo están los egos, muchas veces que a veces nos entrampan este trabajo colaborativo. Debe haber una planificación donde se tribute en los objetivos de desarrollo integral o desarrollo personal y social, que todos los estados y en toda la mirada que tiene la educación en América Latina existen, pero son transversales. Es un tema que es importante mencionar. Al ser transversales, yo tengo que, como director, como jefe de unidad técnica pedagógica, trabajar con el profesor para que mi planificación tribute dentro de las actividades que desarrollo con mis estudiantes. Y ahí hay que trabajar también desde la mirada de los liderazgos horizontales, generando seguridad psicológica, para que esto se pueda llevar en una mirada común. Yo siempre digo, el único norte que deberían tener
los docentes es el bien superior del niño y dejar todo lo otro muchas veces tan presente de lado y pensar en ese objetivo principal. Y ahí obviamente se desagrega esto y es mucho más fácil poder trabajar. Arnaldo, en ese proceso de lo sistemático y lo apreciativo también que mencionaba Sinara, conectado a lo emocional, ¿cómo se mide o cómo se evalúa? Y con base en la pregunta del caso de éxito, para que pasemos en instantes a la siguiente, pero quiero preguntar puntualmente, ¿cuáles son esos criterios evaluativos para hacer una cosa, para evaluar efectivamente el éxito de esos procesos psicoemocionales que mencionas? Sinara, no sé si quieres partir tú para darte el pase. Bueno, nosotros tenemos el acompañamiento del profesor en el proceso de los estudiantes. Primero son rituales de inicio de semana para tantear, entonces da una mirada más apreciativa. Luego tenemos el diagnóstico, donde tenemos una pauta que el niño recibe. Después hay conversar con los grupos. Cada uno habla desde su necesidad y emocionalidad. Y nosotros vamos evaluando los procesos. Hay un acompañamiento también por parte del equipo de convivencia escolar que tenemos en Chile, ¿no? Parte del fundamento de la escuela, donde están un psicólogo, donde está un educador que también acompaña tanto la familia, las necesidades. Entonces tenemos una planilla del niño con su familia y tenemos el acceso a esa información y hay un monitoreo y seguimiento por ese lado. Además, la implementación de un psicólogo exclusivo para trabajar con un sistema que se llama Self-Class, para hacer el seguimiento en clases de orientación y enseñar habilidades para que el niño pueda conocer su emoción y pueda trabajar en ella. Entonces, son varios factores que están como un pack que tú haces ese seguimiento y hay resultados. Sí, bueno, efectivamente, cuando nos hacen esa pregunta muchas veces, bueno, ¿cómo medimos el aspecto socioemocional? ¿Es cuantitativo? ¿Es cualitativo? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Primero, una de las cosas relevantes es tener un diagnóstico del estado actual en que yo tomo la institución educativa. El nivel, por ejemplo, hay encuestas que se pueden hacer a nivel de, por ejemplo, entre los 9 y los 14 años está el 87% de la violencia escolar en la aula. De ahí nace el bullying, el ciberbullying y todo lo que está asociado a la salud mental del estudiante. Si yo implemento un programa nacional donde incorpore, por ejemplo, las emociones de trascendencia o las emociones morales que me invitan al altruismo, a la colaboración, al compañerismo, al trabajo colaborativo, voy tomando también mediciones en el proceso. No solamente a través de los niños, como decía René Diestra, que en la Organización Mundial de la Salud, él decía, hay que trabajar con encuestas no solamente a los adultos. Los indicadores también de estos comportamientos está en cómo los niños van cambiando su conducta y cómo van desarrollando también este temple no solamente para su desarrollo interno, sino que mejora la convivencia integral del colegio, de la escuela, porque al final se incorporan los objetivos triangulados, se incorpora la familia, que también se mide, en escuela para padres muchas veces, a la comunidad educativa, asistentes de la educación, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, los profesores y también a los estudiantes. Y eso hay que tener métrica, hay que tener un trabajo, insisto, sistemático, continuo y permanente. Y eso se puede medir, todo se puede medir. Lo importante es que esto no se pierda en el camino y ahí es donde se genera esta transformación. Quisiera también agregar que en ese proceso de acompañamiento, medimiento, medición que se hace tanto de una forma de observación, después de plasmado de la información que es desde el especialista que lo acompaña, el reconocimiento por los logros, tanto del estudiante como del profesor que lo acompaña, es necesario. El reconocimiento tanto verbal como algo gestual, físico, es parte del proceso del crecimiento y fortalecimiento de esta implementación, ¿no? Del tema de emocional, de autocuidado dentro de la institución. Sí.
Fenomenal. Vamos a continuar. Sabemos que ustedes han puesto en marcha más de un proyecto de desarrollo socioemocional en instituciones educativas y si alguno de nuestros invitados a este evento quisiera hacerlo, ¿por dónde hay que empezar? ¿A quién hay que involucrar? Perfecto, Arranca, muy buena será. pregunta. Lo primero, okay. sí, bueno, tomo ahí el guante. Lo primero, sensibilizar. Sensibilizar es el primer proceso. ¿De qué estamos hablando? Muchas veces a nosotros nos tocó Chile, y cuando muchas veces hemos ido a la escuela, nos ha pasado que nos dicen, no, Arnaldo, esto tiene olor a incienso, esto es tildado muchas veces como los profesores hippies, y eso de alguna manera afecta la seriedad que tiene este proceso. Y ahí es donde tenemos que de alguna manera trabajar y abordar este aspecto en una forma integral. Lo primero es sensibilizar a los docentes, incorporando el trabajo de la neurociencia y obviamente los aspectos más relevantes del desarrollo de las competencias emocionales, el desarrollo de las habilidades socioemocionales y el bienestar emocional. Y después vienen las capacitaciones para que el docente pueda desarrollar este trabajo permanente en aula, a través de estrategias, con didáctica, que es uno de los aspectos más relevantes, porque esto hay que hacerlo carne, implementarlo en el colegio. Ahora sí, Sinara. Sí, sí, retomando, como lo hicimos, ¿verdad? Porque ha ido en carne y hueso que nosotros hemos aplicado eso. Entonces, por supuesto que tiene que ver con la sensibilización. Sensibilizar, generar un lenguaje común, un lenguaje donde tú escuchas y te hace sentido, y alinearnos en eso. Luego, el protocolo, porque a veces no sabemos hacerlo. Entonces, me gusta la canción que dice, paso a pasito, suave, suavecito, ¿verdad? Vamos construyendo de a poquito, porque no llega así, ¡guau! Y vamos a hacer. Es paso a paso. Y en ese paso a paso, el acompañamiento de la jefe técnico o coordinador es fundamental para saber, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Cómo lo podía hacer? Y las implementaciones de capacitación como para dar ese giro ruesca y fortalecimiento para el proceso. Y me gusta mucho de ese lenguaje común cuando nosotros tenemos herramientas de comunicación para escuchar, para estar presente, para dar un feedback frente al proceso y implementar protocolo neurocientífico, protocolo emocional. Esos son los aspectos claves para que empecemos. Sí, y yo solamente agregaría unos aspectos, herramientas de medición para poder ver las competencias emocionales del docente, cuáles son sus brechas, sus oportunidades de mejora, qué aspectos tienen que trabajar desde su propio autoconocimiento para poder llevarlo a la práctica en aula. Recuerden que esto es esencial. La disposición emocional es la que determina la capacidad de aprender. Por lo tanto, si el docente desarrolla estas competencias emocionales, se genera lo que se llama el clima emocional dentro del aula. Y el clima emocional es la relación de mi convergencia como docente-alumno, alumno-docente, y de la relación que se genera en este clima abierto, horizontal, y donde no se impone el miedo o el poder del conocimiento que antiguamente se le atribuía al docente, que era el poder que yo le podía dar a la nota, el castigo o premiada por la nota que ponía. Y ahí se cambia la figura y este desaprender que necesita, obviamente, los nuevos modelos educativos que hoy día están muy en este proceso de transformación que va para allá. Y por eso es tan importante el aspecto, incorporar, las políticas públicas también, incorporando leyes. Solo quiero anexar que nosotros hacemos la vulnerabilidad parte de nuestra cultura. Decir no sé es maravilloso, porque tengo un mundo para aprender. Entonces, las bases son la confianza, la vulnerabilidad, ser predecible. ¿Sabe qué? No lo sé, pero quiero aprender. Hay apertura. Esas son algunas claves esenciales para que puedan desarrollar un diálogo de crecimiento y implementación de proyectos. ¿Qué retos representa o qué retos tienen
cuando llega la pandemia con respecto a estos modelos, donde lo emocional, donde lo socioemocional está tan conectado a la cercanía, a lo que decía Arnaldo, del aula, del ambiente, del clima entre el profesor, pero todo es tan físico. ¿Cómo se enfrentan al tema pandémico? Bueno, es un desafío. Pasamos de una escuela que enseñaba a una escuela que aprende. El tema virtual vino para quedarse, es una realidad. Y eso también tiene que ver cómo logramos generar conectores, ganchos que permitan que el niño despertar la atención y la curiosidad también de este niño para estos nuevos procesos de aprendizaje. Pero tu pregunta yo la enfocaría también en qué distinto podríamos hacer de la educación que ya veníamos acostumbrados. Claudio Naranjo, psiquiatra chileno, decía que teníamos una educación en América Latina que solamente ha construido trabajadores, pero lamentablemente no hay desarrollo humano. Y sin desarrollo humano no podemos pretender tener evolución social. Y ahí es donde viene este trabajo del propósito moral también del docente. ¿Por qué eligieron la carrera? Porque yo quiero contribuir al bienestar también, para que estas personas sean personas de bien a la sociedad. Y ahí donde tu pregunta tiene mucho sentido de hacer las cosas distintas. Porque si hoy día la pandemia no ha sacado este velo, también yo me replantearía cómo estamos educando para esta nueva generación. Y ahí vemos una situación que en la formación integral, que necesariamente requiere un trabajo, un cambio de timón de la educación en general, es el aspecto que este aprendizaje socioemocional tiene que incorporar estas emociones de trascendencia. Quiero solamente ponerte un ejemplo muy concreto. El caso de Greta Thunberg, esta niña sueca que a los 9 años vio un documental en Suecia y que le dolió el alma porque empatizó con el cambio climático, bajó 3 kilos. Estuvo varias semanas yendo al colegio y no sabía qué hacer, hasta que un día falta clase, un día viernes. Y se le ocurre a esta niña poner su letrero y dice, protesta escolar por el clima. Esta niña no solamente sus padres, el colegio le había desarrollado la empatía por el dolor que tenía, sino la activó la compasión. Es decir, cómo ella se activa frente al sufrimiento de otro ser vivo o de la misma humanidad. Y este trabajo se puede hacer en el aula, se entrena. Richard Davidson lo ha dicho muchas veces, se puede incorporar esto como un entrenamiento, tal como lo hacen los bomberos, la Cruz Roja, los Scouts. Si yo trabajo en este desarrollo integral del niño, vamos a poder tener más Greta Thunberg en el mundo. Vamos a poder trabajar las emociones de trascendencia, trabajar las emociones morales a través de la ética, los valores. Y ahí, obviamente, desarrollamos hoy día una mirada mucho más transversal, y ahí sentimos que estamos haciendo un aporte real también a la sociedad, no solamente en darles habilidades duras y habilidades cognitivas a los niños, sino también una educación más humana, que es hoy día la gran tarea pendiente de la educación en América Latina. Claro. Sinara, volviendo al tema de vulnerabilidad, ¿cómo se enfrentan a este tema del distanciamiento social, entendiendo que es esencial también para todos estos procesos educativos la cercanía, como lo mencionaba yo? Claro, para desarrollar esta sensibilidad hacia lo vulnerable, ¿verdad? Y tampoco contagiarse con la emocionalidad y tu perder la perspectiva, nosotros acompañamos a los profesores en el proceso de autoconocimiento, autoformación, tipo de apego que tiene, ¿verdad? Acompañamos apoderados en procesos de discernir qué hacer con un hijo que está en drogas, que está en robos. Entonces hay redes de apoyo que nosotros también direccionamos. No sé si voy respondiendo, Alejandro, tu pregunta. Y frente a eso, nosotros tenemos varias cosas que incorporamos. Por ejemplo, para el autocuidado del profesor, audios que él pueda hacer de vez en cuando, las pausas importantes a la vida para renovarse y desde su vulnerabilidad fortalecerse. Entonces son audios chiquititos, de no más de 5 minutos para un tiempo de autocuidado que nosotros hacemos. Hacemos reuniones webinares con herramientas para los profesores, hacemos reuniones con construcción de materiales concretos con los apoderados y conversaciones apreciativas para
rescatar su vulnerabilidad y entregar un poco de optimismo y un propósito futuro en qué hacer. Claro. Eso es. Y quería solo aportar que en tiempos de pandemia nosotros, es un tiempo sensible, pero nosotros nos redefinimos, revisamos y renovamos todas nuestras redes y nos apoyamos. ¿Por qué? Porque teníamos ese sello ya establecido de nuestra escuela neurocientífica y con el foco hacia lo emocional. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando pasa esto? Cuando redefinen, ¿qué es lo primero que redefinen? Lo primero que nosotros redefinimos era, sí, eso me acordé porque ya hace un tiempecito, nosotros definimos nuestros valores. ¿Cuáles son los valores que sustentan nuestra comunidad? Porque yo puedo tener mis valores, tú tienes los tuyos, el otro, unificar los valores como comunidad. ¿Cuáles son los valores que dan el alicerce para que nosotros podamos ir hacia el propósito? Ese fue el primer punto que nosotros establecimos. La carga valórica, así es. Así es. Sí, definitivamente es muy interesante ese proceso. Yo quiero saber, Arnaldo, ¿qué tan lejos puede llegar este modelo educativo? En el sentido de que a veces siento que ese valor socioemocional y esos valores socioemocionales, de todas maneras, en la educación tradicional siguen estando un poco alejados, ¿no? Siguen siendo la excepción a la regla, que está muy dedicada a lo cuantitativo por encima de cualquier cosa. ¿Qué tan lejos quieren llegar, Arnaldo, y cómo piensan llegar? Bueno, tu pregunta me encanta porque de alguna manera le da el sentido al propósito que tenemos nosotros. Esto es, no solamente nace desde la educación, pero afecta a todas las dimensiones de la vida. Yo lo mencionaba un poquito en este diagnóstico que hacía respecto a lo que está pasando en el mundo hoy día con el tema de la pandemia. Pero voy a poner un ejemplo bien concreto para hacerlo bien. Cuando Alexander Fleming descubre la penicilina en 1927, lo que hizo este descubrimiento, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en el 47 se vende la primera ampolla de penicilina, fue que la ciencia puso a disposición de la medicina este gran descubrimiento. Lo que hoy día hace la neurociencia es poner a disposición de la educación el mundo de cómo funciona el aprendizaje y el cerebro del niño para que el mundo educativo lo pueda aplicar. Y ahí donde entra el tema socioemocional. Hoy día las empresas están gastando muchos recursos en el aspecto socioemocional, estas malamente llamadas habilidades blandas. Más del 60% de las inversiones que hacen las organizaciones es en subvencionar esta carencia que tiene la formación en la casa, porque los padres tampoco saben cómo hacerlo, los docentes tampoco saben cómo hacerlo, porque nadie puede enseñar lo que no tiene. Por lo tanto, ahí viene este trabajo que tiene que ser, como yo te decía, de sensibilizar y hacer un trabajo permanente, continuo y sistemático. Y ahí donde nosotros creemos que incorporar la neurociencia, que lo ha hecho muy bien el Colegio Albert Schweitzer, porque además, yo me acuerdo un ejemplo que ponía uno de los expertos que trabajó en el Colegio Albert Schweitzer, los niños que están en estos entornos de riesgo psicosocial, por droga, delincuencia o la misma pobreza, llegaban sin desayuno al colegio. Y ellos decían, bueno, ¿y cómo va a llegar este niño a aprender si este niño tiene hambre? Le adelantaban el desayuno más temprano, ¿no, Sinara? Para que los niños llegaran comidos. Y después entraran a clase, porque la apertura, el desarrollo y el cierre de la clase, estos niños no aprendían nada. Entonces, hay todo un análisis que se hace también un poco desde la sociología para entender un poco algunos aspectos que sí influyen en esto. Por eso tiene que ser un trabajo muy de un escáner, bien amplio. Y lo que dijo Sinara, que es importante también, que cuando hablamos de esta sensibilización, el docente tiene que entender que esto es relevante para el desarrollo integral. Porque nosotros, y aquí tomo un poco tu pregunta, al cerebro le encanta ahorrar energía. Yo vengo 20 años siendo profesor de matemática y para mí 2 más 2 es 4. ¿Cómo voy a hablar de educación emocional en mi clase de matemática? Tengo que salir de la caja, tengo que desaprender y cambiar la estrategia para que este niño siga aprendiendo matemáticas, pero de una forma distinta.
trabajando por grupo, por proyecto, y te podría poner muchos ejemplos que nosotros hemos implementado en escuelas que abordan ese aspecto. Pero ahí está la esencia, desaprender, salir de esta zona de confort para incorporar estrategias nuevas que hagan esta transformación para tener esta educación integral. Sinara, se habla mucho, pues obviamente, del Colegio Albert Schweitzer como esta excepcional escuela donde, como hablábamos desde un principio, es un caso de éxito porque nace en un basural, porque tiene como alumnos a gente vulnerable, pero digamos que otras, digamos que si no tuvieras un colegio con estas características, sino digamos un colegio relativamente tradicional o normal, ¿qué podría uno sacar o extraer de toda la experiencia trabajada con muchachos y muchachas en la vulnerabilidad, en la pobreza y en las dificultades? ¿Cómo se implementa el modelo en un colegio tradicional que de pronto no tenga ese nivel de problemas? ¿Qué cosas puede sacar? Sí. Ya, yo ya respondo a esa pregunta, pero lo que voy a decir tiene relación con lo que Arnaldo estaba diciendo y fundamento que tú me estás preguntando. Cuando el ser humano o un profesional, o un profesor o un directivo conoce cómo funciona el cerebro y qué necesita el cerebro para aprender, cambia la perspectiva. Solo el hecho de que el cerebro tenga la glucosa, una alimentación saludable, ya es suficiente para empezar. El uso del agua para eliminar el cortisol, el estrés. Entonces ahora vamos al contexto que tú me preguntas. En cualquier escuela, normal, anormal, seminormal, lo que sea, se necesita tener un propósito común, se necesita unificar los valores, se necesita que el profesor conozca cómo funciona el cerebro para entender cómo debe abordar la clase, qué son las pausas activas. El cerebro necesita descansar, que la psicología de la autoridad es donde yo hablo con los niños, entonces cada vez que voy para allá, ellos ya saben en el hemisferio que van a escuchar a normalización. Los acuerdos dentro de la sala de clase son lo que delimitan, lo que unifican, lo que da el altruismo recíproco, donde da el clima seguro para que yo pueda aprender. Entonces, los tiempos, ¿verdad? El inicio, el desarrollo, el cierre de la clase, las metáforas que voy a incluir para el cierre de la clase, vinculando al ¿para qué estoy aprendiendo todo eso? Vinculando a la vida del niño, le dando sentido. Entonces, ese proyecto se puede implementar en cualquier institución. Solamente organización del sistema, es hacer visible lo que estaba en esa caja cerrada que decían que no podía entrar, pero esa caja es mágica. Ella tiene la versatilidad, ¿verdad? Están las neuronas que se espejan, está la neuroplasticidad. Hay muchos aspectos que están desconocidos y que van a dar muy buenos resultados en cualquier contexto, aplicando lo emocional y la neurociencia. Tremendo, tremendo. ¿Algo más que agregar, Arnaldo? Sí, hay algo muy simple, pero no significa que sea fácil, ojo, que tienen que aprender de las emociones. Si yo, por ejemplo, muchos adultos, casi todos los docentes son padres, madres, trabajan con niños. Si nosotros invalidamos una emoción, quiero poner solamente el ejemplo, la emoción de la tristeza. No, usted no puede estar triste, así se me saca esa sonrisa y tiene que andar siempre contento. Yo le estoy diciendo al niño que la tristeza es mala. Pero la tristeza, si yo como docente conozco sus luces y conozco sus sombras, voy a poder entrenar a mi estudiante para que él pueda comprender su mundo emocional. Paul Ekman define 6 emociones básicas: el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Que el docente aprenda cuáles son el aporte de valor que tiene cada emoción, porque la tengo que aplicar también con ello. La tristeza me invita al recogimiento, me aísla, me invita a la reflexión, me fortalece el trabajo en la resiliencia y buscar ideas creativas frente a momentos adversos. Por lo tanto, yo como docente, si acompaño en una narrativa
que empatice con ese dolor que tiene ese niño, solamente me quedo detener en la tristeza, va a ser un proceso mucho más sano. Y ahí donde tenemos que trabajar en forma colaborativa todos, y esto se tiene que capacitar, se tiene que perfeccionar el docente, no solamente en conocer el aspecto desde la neurociencia, sino en el aprendizaje socioemocional desde lo más básico, conociendo al menos cómo funcionan las emociones y cómo trabajan. Sinara, usted mencionaba el concepto de tribus. ¿Hay jerarquías y los estudiantes las conocen, las entienden? ¿Cómo se establecen? Sí, eso es importante. La tribu, ¿sí? Y cuando alguien de la tribu se sale, se canta la canción de la tribu. ¿Ya escucharon eso en una tribu? ¿Ah? Que cuando hay uno que se va, vuelven a cantar para que vuelva a seguir el mismo camino. Por supuesto, cuando alguien no está siguiendo los acuerdos que son consensuados por todos, hay una conversación por parte del profesor, ¿verdad? Donde se conversan y vuelven a hacer ajustes. Si eso no se da, hay conversación con el encargado de convivencia y así vamos llamando al apoderado, pero siempre está el diálogo para ver lo invisible. Y cuando el niño está en su cerebro reptiliano, oh, ¿qué es eso, Sinara? El más primitivo que tenemos, él bloquea el mamífero, bloquea el delfín y actúa de forma inmediata, sin pensar. Cuando un profesor descubre eso, él puede entender más. Y cuando el niño sabe qué le pasa, también puede entender más. Y ahí la jerarquía se van dando de una forma mucho más consciente y armónica dentro de la sala de clase, dentro de la comunidad educativa. Uh-huh. Arnaldo, ¿cómo se establece ahora que mencionaba usted el tema de las emociones? Usted mencionaba algo de Paul Ekman y comentaba un poco sobre las emociones básicas. Yo me quedo pensando un poco en que las emociones básicas sirven como una forma de aterrizar también esos criterios evaluativos o cualitativos para poder establecer cómo están funcionando estas aulas, estos estudiantes. Y se me ocurre que, de todas maneras, cada estudiante en sí mismo tiene sus problemas personales, tiene sus emociones, y que la tristeza de pronto de un estudiante puede ser distinta a la de otro estudiante, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues, como que las clases tienden como a homogenizar los conceptos y demás. ¿Cómo se juega con esas dos cosas entendiéndolo desde lo emocional? ¿Cómo se construye un estudiante desde lo individual y desde lo colectivo, ¿no? Lo complejo que es eso? Bueno, yo siempre he dicho que la labor del docente es el corazón de la educación. El docente tiene una gran misión. Todo lo que él hace es relacional. Es relacional con sus colegas, en el vínculo relacional que tiene diariamente, es relacional con los apoderados, con los padres, con la familia que trabaja y con los estudiantes. El desgaste es tremendo que tienen los profesores, están constantemente lidiando con eso. Y ellos además tienen una responsabilidad adicional, que es ser los termostatos emocionales de estos climas dentro del aula. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ver si Andrés está enojado, si Francisco está triste, si tengo que ir midiendo, y en cada alumno, como voy reconociendo este mundo emocional, ocupo estrategias distintas, cómo me vinculo, cómo me acerco, qué palabras digo. Por eso muchas veces dicen que el poder y el efecto Pigmalión es una de las mejores demostraciones de este estudio que hizo Jacobson y Rosenthal con respecto a que el poder de las palabras crea realidades. Entonces yo tengo que ser muy precavido en cómo intervengo en estos entornos para que el niño no reciba una etiqueta que me puede marcar para toda la vida. Ojo, que pueden ser etiquetas de decirle al niño que es muy responsable o muy bueno en matemática, o decirle que es flojo o irresponsable, porque ambas etiquetas generan un juicio de este niño que muchas veces es cegado. Por lo tanto, ahí yo como docente tengo que trabajarlo en sensibilizarme respecto a mis propios, insisto, en mis propias competencias emocionales.
Si yo como adulto no reconozco mi mundo emocional, voy a ser incapaz también de trabajarlo con los niños. ¿Cómo yo voy a acompañar a un niño en esta narrativa para que viva el miedo, la tristeza, la ira, la rabia, la aversión que pueda tener con otro compañero, las emociones prosociales que yo hablaba, o estas emociones que invitan a la moralidad y la ética, como la vergüenza, como el aspecto de la moral? Entonces ahí donde yo creo que es un desafío tremendo que el docente empiece a abordar esto con un trabajo permanente. Es un aprendizaje. Rafael Vizquerra dice, es el aprendizaje vital de la vida. Nunca terminamos de aprender. Por eso esto no es un tema que pare. Todo el tiempo uno va descubriendo aspectos y innovación en esto. Paul Ekman hoy día también está reformulando muchos aspectos. Tú me mencionabas el tema que yo hablaba de las emociones básicas. Claro, son de alta intensidad, corta duración, son reconocibles a través de la expresión facial, pero hoy día sabemos que una persona que puede estar triste o alegre no necesariamente puede manifestar eso a través de la expresión facial, porque eso dura muy poquito. Pero a lo mejor el docente que conoce a ese niño es como la mamá. Oye, algo te pasa a ti, te noto raro. ¿Por qué? Algo, no estás igual que siempre. Esa sensibilidad que hablaba Sinara se desarrolla en un trabajo desde esta mirada más vulnerable, más humana, donde el docente ojalá es que el día de mañana pueda responder las preguntas que el niño no encuentra en Google. Eso es lo que tiene que hacer hoy día esta mirada socioemocional también. Tremendo, fantástico. Muchísimas gracias a Sinara, a Arnaldo. Ha sido un placer escuchar sus experiencias, sus reflexiones han sido definitivamente muy enriquecedoras para todos, para todas. Esperamos tener la oportunidad de conversar con ustedes